Bienvenido, ministro. ¿Cómo Hola, está? ministro, buenos días. Buenos días. De la radio también y a través de las distintas plataformas de redes sociales. A través del Facebook Live, salude ahí a la camarita, ministro. Creo que esta es una, de verdad hay que decirlo, excelente decisión. No sé por qué no se había implementado antes, porque requiere nada más de que, pues sí, de que la autoridad lo avale y que las aseguradoras estén en sintonía. Sí, muchas veces es difícil, ¿verdad? A veces que todos se pongan, digamos, de alguna manera de acuerdo en sus procedimientos y todo, y de alguna manera, pues, con las aseguradoras estuvo trabajando bastante el hecho de que se puede implementar esta medida, una medida porque sin duda va a ayudar a las congestiones vehiculares. Claro, no es la solución total, ¿verdad? Hay otras cosas más que hay que hacer. Lo ideal es no darse esos, que no se den esos accidentes de besito, como le decimos normalmente, ministro. De topetón. De topetón, Así ajá. es, porque normalmente siempre se da por algún motivo, ¿verdad? Por distracción del conductor, porque va a una excesiva velocidad. Es decir, los accidentes no se dan de la nada, siempre hay una causal y normalmente pues es la imprudencia de muchos conductores, ¿verdad? Yo creo que es importante, compañero, instruir cómo ha sido hasta el momento, porque los que hemos sufrido un accidente, pues lo hemos vivido, y Sí. es que a uno le pegaban o uno pegaba, ¿verdad? Tenía un accidente leve, y entonces, ¿qué tenías que hacer? Llamar a tu aseguradora, si es que tenías, pero el otro resulta que no, yo no tengo, y llamabas al 911 de la Policía Nacional Civil, también para decirle, mire, acabo de tener un accidente y necesito la inspección de la policía. Y las aseguradoras, muchas veces, si no llegaba la inspección de la policía, No cubrían. no cubrían. Ajá. Sí, y esa es una de las cosas más complejas para poder llegar a este punto, ¿verdad? Y agreguemos otra cosa. Entiendo, porque yo ya he visto accidentes donde pasa la patrulla, una patrulla y se va, y no, pero es que no todos los policías son de tránsito. Así es, no todos los policías son de tránsito, totalmente. De hecho, de tránsito hay más o menos en todo el país casi 3.000 aproximadamente. Entonces, y la mayoría de los policías pues están viendo temas de delincuencia, entre otro tipo de problemáticas, ¿verdad? Y muchas aseguradoras también te decían, si se mueven los carros, ya no aplica el seguro. Ya no aplica el seguro. Ajá. No, de acuerdo, no te podías mover. Si no estaba la aseguradora, de igual manera no valía, ¿verdad? Muchas veces llegaba la policía y aún así la persona, si estaba asegurada, quería esperar a la aseguradora. No solo le bastaba con la policía, porque a veces, digamos, consideraban que a pesar del parte policial, la aseguradora, pues, de alguna manera podría no cubrir, ¿verdad? Entonces, siempre trataban de esperar de alguna manera a la aseguradora. Y eso... ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, las colas de tráfico, ¿verdad? Porque eso podía ser 1 hora, 2 horas o más incluso. Ministro, entonces, para que esta sea una entrevista funcional y para nuestra audiencia, ¡pum!, se dé el choque. Ay, hombre, usted la regó, que el semáforo, va. Entonces, lo primero, ¿qué va a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Es tomar fotografías, ¿verdad? Eso sí se tiene que hacer, es decir, tomar fotografía frontal, trasera del accidente y laterales, es decir, a los 4 lados, ¿verdad? De donde ocurrió el accidente. Eso es lo primero. Del accidente como tal. O sea, los 2 o 3, 4 vehículos que Así es. Hasta etcétera. panorámica, en donde se vea todo, ¿verdad? Así es, tiene que ser una frontal, una trasera y laterales, ¿verdad? Eso es lo primero. Y después ya pueden mover los vehículos sin ningún problema. A una zona cercana, entendería yo. A una zona cercana o en realidad donde considera pertinente, porque esas fotografías van a servir para que pues se haga el parte policial, ¿verdad? O para que la aseguradora pues le responda a la persona. O sea, siempre hay que llamar al 911. Y eso es lo que voy. Digamos, el primer punto es tomar las fotografías. El segundo es movilizar los vehículos, y eso sí es obligatorio en un accidente leve, a menos que hubiera un lesionado o un fallecido, que sabemos que no se puede movilizar el vehículo, ¿verdad? Entiendo que si no se mueven los vehículos hay multa también. Exacto. Entonces, en un accidente leve, ¿qué sucede? El segundo paso es obligatorio mover el vehículo. Si no se mueve el vehículo y la persona quiere esperar a la aseguradora, pues el viceministerio lo primero que le va a hacer es colocar una infracción de 5714.
o la policía. Y si aún así no se mueve, pues vamos a llamar a la grúa para que movilice la unidad. Pero hay que pagar la grúa también, Y hay ¿verdad? que pagar la grúa. ¿Y eso cuánto es, ministro? Las grúas andan por $80 más o menos, ese es el costo, ¿verdad? Ujú. Y aparte pues hay que hacer todo un trámite con la policía para que pueda liberarse el vehículo. Entonces, No le veo sentido yo de alguien que no quiera... que no quiera movilizarse. que no quiera pero mover el carro. nosotros al final no es que queremos imponer la infracción o algo parecido, pero creo que si no aplicamos estas medidas, siempre vamos a tener personas que no van a acatar las indicaciones, ¿verdad? Posiblemente los primeros días sea un poco más difícil porque hay que propagar aún más la información, ¿verdad? Hay que mostrarle a las personas cómo funciona este mecanismo, pero en el transcurso del tiempo creo que todos vamos a comprender que pues también porque hay un poco de desconfianza, creo yo, en el tema de las aseguradoras, porque sin quizás la aseguradora no me va a cubrir, ¿verdad? Y pues mencionar que ayer que tuvimos una conferencia de prensa estuvieron el 100% de las aseguradoras presentes, ¿verdad? Y todas están de acuerdo con estas medidas. Además que está dentro del reglamento de tránsito y pues ahora es ley de la República, ¿verdad? Entonces, O sea, y es algo que deben de cumplir. esto entró en vigencia ayer o ahora. Entró en vigencia antier, pero nosotros lo anunciamos el día de ayer, ¿verdad? Ministro, ¿qué pasa cuando ayer en la tarde que estaba viendo todo esto solo pensé en lo siguiente? Porque cuando el accidente es con un motociclista, el motociclista no tiene una barrera, no tiene la lata ni la carrocería de un vehículo, por lo general sale volando. Sí. Y se golpean al caer o producto del accidente y quedan ahí tirados porque les duele, porque no se quieren mover. Entonces cuando sea con un motociclista y sale volando y está ahí, que por lo general todos los motociclistas, varios motociclistas paran al mismo tiempo también a ver a su similar. a su camarada, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, lo primero, en caso de un lesionado, ¿verdad? Y este caso un motociclista. Porque puede ser de atenderlo. topetón. Sí. Puede ser topetón, pero como es motociclista... Hay lesionados. Sí. Lo primero es la atención, ¿verdad? La atención depende del tipo de lesión también que tenga. Si la persona no se puede movilizar, pues tiene que llegar el equipo del Ministerio de Salud, ¿verdad? A través del SEM, del Sistema de Emergencias Médicas, o los cuerpos de salvamento, cuerpos de socorro, ¿verdad? A realizar la atención. Y luego de que se realiza la atención, pues ya se puede movilizar. Se hace lo mismo, ¿verdad? Las personas que están alrededor incluso pueden tomar las fotografías, o el gestor de tráfico, por ejemplo, si está en el lugar. Pero entonces ahí no muevo el carro. No se puede movilizar en el momento que está lesionado, ¿verdad? Porque la persona no puede hacer nada, tiene que llegar alguna autoridad, ¿verdad? Porque no se puede movilizar. Es decir, a menos que la persona esté lesionada, pero ella misma sí pueda, digamos, hacer todo el proceso. Moverse, tomar las fotografías del accidente, mover la moto, y ya con eso pues espera la autoridad. Es que yo ya he visto accidentes que, bueno, a través de las cámaras de videovigilancia, que tienen un accidente con un motociclista, pero que caen y se levantan porque solo fue un topetón y no, en el momento caliente, ¿verdad? No hay mayor lesión. Entonces ya he visto eso también. No, hemos pasado y está el motociclista ahí en la acera. Ahí sí, pues ya es lesionado. Sí, pero digamos, el hecho, digamos, cuando mencionamos de que si una persona está lesionada o fallecida, pues, digamos, no aplicaría estrictamente este proceso, es porque alguien tiene que tomar las fotografías, por ejemplo. Uh-huh. La persona no puede porque está lesionada, o en el peor de los casos porque falleció, ¿verdad? Bueno, ahí sí. ¿Verdad? La verdad que en estos casos no aplicaría esta modalidad, ministro. No aplicaría esta modalidad. Claro, tal vez sí podría aplicar en el caso que la persona tenga una lesión bastante leve, ¿verdad? Entonces, que le permita de alguna manera movilizarse, o pues que algún acompañante lo apoye, ¿verdad? Es decir, la persona andaba con alguien más que no resultó lesionada, toma las fotografías y puede movilizar la unidad sin ningún problema. Bueno, habrá que utilizar el sentido común, ¿verdad? Pero el punto es que no va a venir la policía o no va a venir el gestor de tráfico a ponerle una infracción porque no mueve su vehículo
cuando la persona está lesionada. Sí, ahí no aplica. Ahí en ese sentido no aplicaría. Otra pregunta, ministro. Lo ideal es que solo fueran 2 vehículos, pero aquí vemos involucrados 5, 6, 7 vehículos. Las fotografías necesarias como evidencia tienen que ser de todos los vehículos. O sea, yo como propietario del vehículo tengo que hacer de mi vehículo general, pero igualmente los otros. No, solo del vehículo que ha sido golpeado, así es. Ajá, ok. Así es. Los demás, cada quien que haga sus fotos Así y cada es. quien que presente. Así es. Y lo que sucede es que, digamos, en caso de tener algún accidente o algo, yo mencionaba, son 3 pasos, ¿verdad? El primero, las fotografías. Uh-huh. El segundo, pues, es movilizar el vehículo. Pero el tercero sí es ya, pueden pasar 3 cosas, ¿verdad? Uno, que la persona se ponga de acuerdo con quien sufrió el accidente. Es decir, al final, digamos, lleguen a algún acuerdo, ¿verdad? Entre ambas partes. Uh-huh. Esa es una de las cosas que puede suceder. Ahí pues no es necesario llamar ni a la aseguradora ni llamar a la policía. Pero si no se pone de acuerdo, pues si tiene seguro, pues le llama a la aseguradora y la aseguradora pues va a llegar y de acuerdo a las fotografías y de acuerdo al caso, ¿verdad? La información que ellos puedan tener o puedan recabar, si en el caso hay cámaras, ¿verdad? Va a tomar la decisión de cubrirle, ¿verdad? A la persona de acuerdo a sus políticas. Y en el caso de la policía, pues de acuerdo a las fotografías, levantan el parte policial. Lo que sucede es que cuando tenemos fotografías, digamos, de todos los lados, uno puede identificar también más o menos cómo sucedió el accidente. Deducir responsabilidades. Uh-huh. Entonces, además de los mismos comentarios de las personas que sufrieron el accidente, de ambas partes, ¿verdad? Entonces... Perdón, ministro, esto es para quienes tengan aseguradora y entonces dicen, vaya, alguien que me cubra. ¿Qué pasa? Porque yo escuchaba ayer las declaraciones de Eduardo Montenegro, el representante de las aseguradoras del país, y decía que solamente el 15% del parque vehicular tiene seguro de accidente de vehículo. Entonces, significa la mayoría no. La mayoría no, ajá. Y la mayoría lo que hace es, o se pone de acuerdo, ¿verdad? Y empiezan a negociar, pero la negociación normalmente es en la misma calle, ¿verdad? Es decir, los carros que se han golpeado y esperan a negociar en ese momento o esperan a la policía. Pasa, por ejemplo, que cuando es un microbús o un autobús el que le pega a alguien, la víctima no quiere mover el carro porque no tiene certeza de que el microbusero o el busero le van a pagar. Bueno, y de hecho aquí hay una pregunta. Yo por eso no muevo el carro, porque se va a ir y ya me fregué. Que se incluya el transporte público de pasajeros, dice. Mire, ministro, esto no, de verdad, ¿sabe quién viene? Ve a esa señora que está ahí. Ella es la gerente de mercadeo de aseguradora AXA. Excelente. A ver, yo creo que... Regina Romero. Pase aquí, las cosas son espontáneas. Le presento al ministro... Regina Romero Andrade, que es un gran patrocinador de este programa, por cierto. Súper. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Y que también estuvo ahí en la conferencia de prensa del día de ayer. Bueno, todas las aseguradoras están siendo parte ya de estos cambios. Hola, Regina. Bienvenida, Regina. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Los venía escuchando? Los venía escuchando. Desde bien tempranito me despierto con ustedes y venía escuchando la entrevista y me traje a Fátima Grande, que ella es la jefa de indemnizaciones autos. Entonces estamos con un concepto. ¿O llevo al ministro? Me llevo, si de camino me la pasé jalando, así que aquí estamos para entrar en contexto. Y entonces AXA ya está en esta sintonía. Así es, de hecho desde ayer nosotros estuvimos subiendo varias publicaciones, sumándonos a la nueva reforma, pues AXA ya hizo el comunicado a sus asegurados, a sus socios de negocio. Excelente. Así que estamos todos en la misma página y AXA se suma. Pues. Y ya vimos ahí en redes sociales la normativa, lo que tenemos que, porque yo soy asegurada de AXA, lo que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Así es. En cumplimiento de esta disposición del Ministerio de Obras Públicas. Correcto, así que pues AXA se suma y atendemos pues lo que dice el Ministerio, y aquí
Fátima, pues sé que es la representante. Entonces, quien tenga un accidente de topetón, ¿verdad? Hay que acercarse al micrófono, por favor. ¿Qué hará? ¿Qué tendrá que hacer? Bueno, seguir todas las indicaciones que ya nos dieron ahí a través de las redes sociales por medio del Viceministerio de Transporte y los que nosotros hemos ahí indicado, ¿verdad? Son bastante básicos y fáciles de seguir, solo solicitamos unas fotografías en la posición de impacto y posterior a eso pues pueden movilizarse hacia el lugar a donde no obstaculicemos el tráfico. Y llamar al asterisco 600 en el caso de AXA. Llamar al asterisco 600. Bueno, hoy hasta se puede contratar un seguro de autos tomándole la foto al carro. Súper fácil, o sea, ahora usted lo puede hacer desde su casa. Antes usted tenía que llevar la inspección de su vehículo a la aseguradora, ahora no. Usted está en su trabajo y quiere asegurarlo, sale al parqueo y le toma las fotos del vehículo, las manda y nosotros automáticamente pues le mandamos la cotización y está asegurado completamente. Súper sencillo. Gracias, Regina, por tomarse el tiempo, ¿verdad? Gracias por venir. Y pues sí, y ser parte. Qué bueno que todos tenemos que estar en sintonía, ministro, para que esto funcione. Totalmente. Yo creo que el hecho es de difundir esta información para que más personas se enteren, porque posiblemente, ayer se anunciaba, pues posiblemente todavía hace falta que una gran cantidad de automovilistas, pues, conozcan acerca de esto, ¿verdad? Y también porque hay una parte del parque que está asegurado, pero también hay una parte del parque que no está asegurado, que es la mayoría, y que de alguna manera, pues, espera normalmente que llegue la policía o se quiere poner de acuerdo con la otra persona justamente en el lugar donde sucedió el accidente. Va a implicar también para nosotros como contratistas de un seguro confiar más en nuestra compañía aseguradora. Así es. O sea, es un compromiso, ¿verdad? De varias partes. Es un compromiso viceversa. Así es. Porque la empresa tendrá que confiar en su cliente, ministro. Así y que las fotos que le está enviando son reales. Totalmente. Ajá. Y los ángulos y todo. Yo por eso decía, de adelante, de atrás, de los lados, panorámica, cenital, o sea, desde arriba si puedo. Donde salga la placa, es bien importante que en esa imagen que se tome de forma trasera o panorámica salga la placa del vehículo. Entonces, la responsabilidad de nosotros es decir la forma en cómo deben de tomar esas fotos para poder solventar a nuestro asegurado y apoyarle. Okay. Excelente. Así es. Gracias por la visita, Fátima, Regina, qué gusto, qué gusto. Bueno, vamos a hacer la entrega ahorita al ministro, como es costumbre en este programa, Diana Verónica, a nuestros invitados, una bolsa de Cherito Café, que es el café oficial de Diana Verónica y Tony. Así es, y viene en grano, ministro. Nosotros sabemos que a usted mucho le gusta el Cherito Café. Muchas gracias. 100% salvadoreño y sabemos que lo va a disfrutar, ¿verdad? Así que Cherito Café, que también usted, amigo Radio Escucha, usted que nos está viendo a través de la transmisión de Facebook Live y de todas las plataformas digitales, le invitamos a que usted también pueda disfrutar Cherito Café. Lo contrata directamente en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, ahora ex, @cheritocafé.sb. Bueno, ministro, el desayuno viene en tráfico, así que, pero va a haber desayuno de San Martín, oye.
Rodríguez, ministro de Obras Públicas, han implementado ya esta nueva disposición que se llama Mueve tu Vehículo, y hay un montón de preguntas, inquietudes de la gente. Hay que mover el vehículo, tomar foto antes, previamente de un accidente, cuando no hayan víctimas ni lesionados, para que siga fluyendo el tráfico y el accidente no sea el cuello de botella. ¿Qué dice la gente, Diana Verónica? Pregunta qué pasa cuando el accidente es con una unidad del transporte colectivo. Sí, bueno, cuando el accidente se da con una unidad de transporte público, pues lo que hay que hacer es primero, de igual manera, tomar fotos de cómo ocurrió el accidente, de la parte frontal, trasera, laterales. Es importante, como mencionaban incluso las personas que habían venido de AXA, que se debe tomar, que en la fotografía mostrar las placas, ¿verdad? de las unidades que sufrieron el accidente. Luego, pues, la persona se puede movilizar. Yo creo que acá más de algún salvadoreño dirá, pero si nos movilizamos, posiblemente el del bus se vaya, ¿verdad? Es lo más probable. Y nos deje ahí, que podría ser lo más probable. Pero también lo que ocurre muchas veces con un autobús es que también, si de alguna manera tratan de conciliar en el momento, casi que los conductores pues no tienen, digamos, los recursos para poder en el momento pagar, ¿verdad? O dar una compensación. Claro, si la persona se pone de acuerdo y de alguna manera, digamos, el conductor compensa ese golpe, pues si él fue el responsable, pues en buena hora, ¿verdad? Pero normalmente eso no ocurre. Entonces, lo que tocaría, pues, es esperar, ¿verdad? Hacerse a un lado. Si el autobús se va, pues lo único que queda es esperar a la policía, llamar a la policía, luego que uno esté en una zona más segura, ¿verdad? Sin invadir el tráfico vehicular. Y pues al llamar a la policía, esperar que ellos hagan en el momento pues el reporte policial, el parte policial. Si bien es cierto, ya no va a estar la unidad, pero van a estar las fotografías. Uh-huh. Puede ocurrir también, y ya ha ocurrido en otros casos, que posiblemente la persona que golpee, ya sea el autobús o un vehículo particular, pues lo golpee y huya y no se puedan tomar fotografías. Uh-huh. Lástima que ya se fueron nuestras amigas de AXA, porque me surge la pregunta. Para que cubra el seguro, ¿es necesario el parte policial? Para que cubra el seguro,
lo que sucede es que en el caso de las aseguradoras, no necesariamente, ¿verdad? Con el reporte de la aseguradora es suficiente. Lo que pasa es que el tercer paso es, digamos, el primero, tomar fotografías, segundo, apartarse del lugar, ¿verdad? A una zona donde no se obstaculice el paso vehicular. Y el tercero, si tiene seguro, tiene que llamar a la aseguradora. Y lo que hace la aseguradora es que envía un equipo de asistencia vial, el cual pues toma nota de todo lo ocurrido en el siniestro, que digamos sería un parte policial para ellos, ¿verdad? Es al final casi que lo mismo que hace la policía, ¿verdad? De alguna manera, pero legalmente a la aseguradora le sirve esa información para poder cubrirle el seguro. El seguro. Es más, las aseguradoras siempre piden llamarles a ellos en el momento del accidente. ¿Por qué? Porque ya ha ocurrido casos que pues el accidente no ocurrió el mismo día y nadie llamó, o de alguna manera no ocurrió de la forma que lo están planteando. Por eso siempre es clave, ¿verdad? Porque como mencionábamos, esto se trata de confianza, ¿verdad? Al final el hecho de tomar fotografías, pues tiene que haber una confianza entre la aseguradora con su asegurado, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, pero para esa confianza, en el momento del siniestro es importante que llamen. Y las personas de la aseguradora van a llegar. Posiblemente el otro vehículo ya no esté, porque ya posiblemente el otro se haya ido en el momento del accidente y pues únicamente lo haya chocado, o posiblemente esté, pero es importante que se llame para que llegue. Y si no tiene seguro, pues es importante llamar a la policía, y la policía va a llegar y va a ser evidente, ¿verdad? Si el otro conductor no está, es evidente que huyó, ¿verdad? Pero como le tomó fotos a la placa al bus. Como le tomó fotos a la placa. Sí, es que se puede, porque muchos han pegado e inmediatamente se van. Y acuérdese que, no sé si usted ha tenido un accidente, pero cuando uno tiene un accidente, primero, o sea, le cuesta reaccionar, porque uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? O sea, entonces uno se queda viendo pajaritos. Uno se queda viendo pajaritos unos segundos y en eso ya se baja del vehículo y todo lo demás. Entonces, también suceden esas cosas. Ahora, estamos hablando en el caso que la gente tenga seguro. Y aquí Roxana plantea una pregunta que me parece interesante. Buen día, más que todo para las aseguradoras. Buen día, quiero expresar, Regina, si nos está escuchando, regrésese. Buen día, quiero expresar una pregunta al ministro. Yo quisiera asegurar mi vehículo, pero no hay ley ni aseguradora que me acepte un vehículo año 1990. Sería bueno que exista una opción de seguros para estos carros. Sí, yo creo que sería de revisar, ¿verdad? Normalmente hay países que permiten hasta cierto año, digamos, de la unidad que pueda circular. Por ejemplo, en el transporte público en nuestro país, una unidad puede tener hasta 20 años. Es decir, después de los 20 años, esa unidad no debería de circular, porque por más que se le hagan reparaciones, pues posiblemente vaya a tener fallas constantemente. Y hemos visto, ¿verdad? Incluso unidades que han agarrado fuego, ¿verdad? O que de alguna manera pues, han tenido desperfectos mecánicos que han resultado con pues, incluso pérdida de vidas humanas, ¿verdad? Entonces, hay otros países que incluso van reduciendo los años de antigüedad de los vehículos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el transporte público tratan de que sea más o menos 15 años. Entonces, ¿por qué? Por lo mismo, ¿verdad? Y por la responsabilidad que implica llevar a una gran cantidad de personas. En el caso de los automóviles, pues hay países que tienen como máximo hasta 20 años de antigüedad, ¿verdad? Digamos, las autorizaciones que se dan. En nuestro país, pues, digamos, hay que regular de alguna manera esto, pero de alguna manera el hecho, digamos, de sacar algunos años de circulación, también hay que mencionar que pues, hay que mejorar otras áreas. ¿En qué sentido lo digo? En que el transporte público pues, tiene que ser también una de las alternativas que las personas tengan, ¿verdad? Para movilizarse. ¿Por qué? Porque, es decir, lo que hacen también otros países es que restringen, por ejemplo, que las personas, por ejemplo, solo salgan un día con placa par, el otro día placa impar, incrementan impuestos a los vehículos, hacen una serie de cosas para que la gente no use el carro, ¿verdad? Entre ellas, incluso reducir la antigüedad de las unidades. Pero tienen un excelente transporte público. Exacto, ¿verdad? Entonces, es decir, esa alternativa al menos El Salvador no la tiene. Entonces, pero bien, en el caso de
en este caso, pues sería de pues, consultar con las aseguradoras a ver si hay alguna que puede. Ahora bien, las personas que no tienen seguro, porque nos hemos enfocado en las personas que tienen seguro, ministro, pero esto aplica también para las personas que no tienen seguro. El punto es, inmediatamente al choque, tomar fotos y hacerse a un lado. Y hacerse a un lado. Ajá, porque esas fotografías yo puedo ir a la policía o a dónde tendría que ir para decirles, mire, este carro me chocó, se fue o no conciliamos, ¿cómo procedo? Sí, lo importante, creo yo, es que en el momento del accidente, luego de movilizarse, es si el carro se fue, llamar a la policía. Llamar al 911. Llamar al 911 para que ellos lleguen al lugar. Si bien es cierto, ya se movilizó el vehículo, ellos van a llegar mucho más fácil que si se hubiera quedado en el lugar donde fue el accidente, porque obstaculizaría el paso vehicular y el tráfico fuera complicado para que la policía llegue. Entonces, llamar al 911 para que lleguen ahí y ellos en el momento con las fotografías y el lugar donde se encuentra, pues tomen todos los datos y levanten el parte policial. Aquí hay un en el caso de estar asegurada, pues después de hacerse a un lado, llamar a la aseguradora para que ellos lleguen al lugar y levanten su reporte, ¿verdad? Entonces yo creo que lo importante, por eso de alguna manera, si bien es cierto, es un acto de confianza entre ambas partes, pero creo yo lo que va a digamos, concretizar esa confianza es el hecho de que la persona, el mismo día que sufre el accidente, luego de hacerse a un lado, le haya llamado ya sea a la aseguradora o le haya llamado a la policía para que levante el acta, ¿verdad?, necesaria. Y esto sí hay que mencionarlo porque es algo que las aseguradoras nos decían, si la persona no llama, pues es más difícil, digamos, comprobar que el accidente realmente ocurrió de esa forma y ese día, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tiene que ser de inmediato. Tiene que ser de inmediato, es decir, se moviliza el vehículo, pero ese mismo día y en ese mismo momento tiene que, si está asegurado, tiene que llamar a la aseguradora. Al 911 o a su aseguradora si es que tiene. La diferencia es que antes no se podía mover y eso de alguna manera generaba un obstáculo para la gran cantidad de vehículos que circulan diariamente. Si ya estamos complicados cuando no hay accidentes, pues con un accidente se complica aún más el tráfico. Sí, porque antes la aseguradora, y lo digo por experiencia propia, si tú movías el carro te decía, pues ya usted va a tener que pagar el deducible. Así es. Ajá, la diferencia es que ahora ya no voy a pagar, o sea, si yo muevo el carro, no tengo por qué pagar el deducible. Así es. Ajá. Tommy Cometa manda un audio que dice lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Un saludo, está excelente la entrevista. Pero, ministro, hágame el favor, póngase los audífonos, perdón. ¿Hoy sí? Sí. Yo soy de las personas que tengo vehículos en El Salvador y pago seguro, pero sería bueno implementar la ley para que todo vehículo cargue seguro, porque implementando la ley de esa forma bajarán los precios y se forzará a hacer conciencia en todos los propietarios de vehículos para que carguen seguro. Digo esto porque el año pasado tuve un accidente, uno de mis muchachos pues que manejaba un vehículo y resulta que la otra persona pues se puso medio especial y por un carrito viejito valorado quizás en unos $3,000 quería sacar una Hilux arriba de $20,000, $25,000. Entonces no sé qué puede decir el ministro ahí con respecto a implementar la ley de seguro para todo vehículo que ande circulando en las carreteras de El Salvador. Gracias. Ok. Sí, con respecto al hecho de visualizar, digamos, si todos los vehículos deberían de estar seguros, ya hay países que lo han implementado, ¿verdad? Como un seguro básico, ¿verdad? Tienen, para golpes. Que tienen un seguro básico, de hecho en Europa, en Estados Unidos, incluso países de América Latina ya tienen esto implementado para cualquier accidente de tránsito. Esa es una medida que nosotros pues estamos de alguna manera analizando. El tema es que quieras o no, ¿verdad? Una medida como esta implica un costo, ¿verdad? Un costo que sería para el parque vehicular en general, ¿verdad? Entonces, digamos, nosotros internamente lo estamos revisando, aún pues no se ha tomado una decisión, pero sí pues está dentro de los análisis, ¿verdad?, que se están desarrollando, porque de alguna manera, de hecho en el transporte de carga ya hay ciertas implementaciones. No está del todo, ¿verdad?, así, pero sí en otros países, por ejemplo, incluso en Guatemala, ya están pidiéndole al transporte de carga, por ejemplo, que todos tengan seguro contra daños. En El Salvador, pues el transporte de carga tiene seguro contra daños. Es obligatorio. Aún no es obligatorio, pero sí estamos revisando que pues sea obligatorio en el caso del transporte de carga.
pero ya lo están implementando. Lo que pasa es que como de alguna manera se exige en otros países de Centroamérica, ¿verdad? Tienen que tenerlo. Tienen que tenerlo, ¿verdad? Entonces, nosotros igual pues queremos que quede ya permanente también para cualquier unidad que venga de Guatemala, que venga de Honduras, que venga de Nicaragua, pues tiene un accidente o pasa algo, también le cubran a las otras personas. Esto en el caso del transporte de carga. Ahora, con el parque vehicular, pues estamos en un análisis, ¿verdad? Porque de alguna manera un costo adicional implica, pues, de alguna manera afectar a los bolsillos, ¿verdad? De los salvadoreños, pero está en análisis en este momento. Ministro, esto se puede aplicar desde ya, o sea, hoy ya está esto vigente. Ya está vigente. Las personas, si llegan a tener un accidente leve, pues, en este mismo momento incluso, solo tiene que seguir 3 pasos básicamente. Tomarle fotografías al accidente, es decir, de la zona frontal, zona trasera, los laterales donde se sufrió el accidente, y que se vean el número de placa de los vehículos. Y pues, en segundo lugar, mover las unidades, es decir, moverse del lugar para no causar mayores inconvenientes con el tráfico vehicular. Y en tercer lugar, ¿verdad?, ponerse de acuerdo con el tercero con el cual sufrió el accidente, ya sea que uno de los dos pues tenga que compensar económicamente al otro, y si no se ponen de acuerdo, pues pueden hacer 2 cosas, ¿verdad? Si está asegurado, pues le llama a la aseguradora con el cual pues tiene contratada, y la aseguradora va a llegar y va a hacer el reporte de acuerdo a las fotografías. Igual ahí van a estar las unidades y se van a ver los golpes, ¿verdad?, de las unidades. O si no está asegurado, pues puede llamar a la policía al 911 para que levante un parte policial. Quiero mencionar que... Habrá que haberle tomado, en la medida de lo posible, fotos a la placa del que se fue. Así es. Quiero mencionar que, de alguna manera, pues ese parte policial sirve como un documento legal en los juzgados, ¿verdad?, de tránsito, para poder hacer un reclamo por algún accidente vial que haya ocurrido. Es decir, de alguna manera, si la otra persona no te quiere cubrir, ese parte policial pues puede servir para hacer un reclamo formal y legal, así como cualquier deuda que puede adquirir una persona en una casa comercial o en cualquier lugar. De igual manera, esto se convierte al final en una deuda para la persona que fue la que ocasionó el incidente. Entonces, el parte policial sirve para poder hacer cualquier reclamo formal. Preguntan sobre aquellos que se quedan por desperfectos mecánicos. Sí, en el caso que se quede por desperfectos mecánicos, hay 2 cosas, ¿verdad? Uno, nosotros de alguna manera estamos trabajando con un servicio de grúa. Claro, ¿verdad? Ese servicio de grúa tendría de alguna manera un costo, como cualquier unidad que se quede pues, en un eje preferencial, y pues van a predios de la policía muchas veces en esos casos. En el caso de un desperfecto mecánico no, porque solo se moviliza la unidad hacia otro lugar, ¿verdad? Nosotros también muchas veces con los gestores de tráfico y la policía hemos tratado de empujar el vehículo y al menos moverlo a una zona Lo hemos segura, visto, ¿verdad? lo hemos visto, sí. A una zona segura. Digamos, en el desperfecto mecánico lo único que tratamos de hacer es movilizar la unidad a una zona segura mientras la persona pues digamos, alquila una grúa, o pues en el caso de poderlo apoyar, pues lo apoyamos a la persona en el momento. Aquí comparte el CIPI, es un radioescucha, Carlos Alberto Rodríguez, que dice que recientemente le chocaron a su hija, y en efecto hicieron eso, tomaron fotos, movieron los vehículos, y con eso se dedujo, dice, cuando llegó la PNC fue bien sencillo, la persona se hizo responsable y el sábado le entrega el carro a mi hija, y aquí nos manda las fotografías que le tomaron a los vehículos. El choque. Excelente. Entonces eso fue la evidencia, ¿verdad? Y la otra persona pues se tuvo que hacer responsable, ¿verdad? Excelente. Ministro. De alguna manera no lo habíamos anunciado, pero sí ya teníamos un proceso de implementación interna, ¿verdad? Es decir, ya se podía hacer. Nos quedan 8 minutos y le queremos preguntar cómo va el tema de los semáforos inteligentes. Aquí Sí, pregunta de la acuerdo. audiencia. No, en el caso de los semáforos, únicamente estamos terminando el proceso de la instalación de la fibra óptica al centro de monitoreo. Lo que sucede es que para que los semáforos funcionen como deben de funcionar, ¿verdad?, y que mejoren realmente el tráfico vehicular, es decir, que al final tengamos corredores que se ponen en verde y que donde hay una mayor afluencia de tráfico, tiene que estar esto conectado
a un centro de monitoreo. Pero, digamos, esa conexión y esa información que recibe ese centro de monitoreo es a través de un software, pero ese software es alimentado por los semáforos en tiempo real. Pero para que esté alimentado en tiempo real con los semáforos, pues esto se hace a través de fibra óptica. Esta fibra óptica, pues ya llevamos más de 77 kilómetros que han sido instalados, pero estamos trabajando en el proceso de instalación del resto porque son cerca de 140 kilómetros aproximadamente los que se deben de instalar. Entonces, van por la mitad entonces, es como 70 decía. Sí, más o menos, pero digamos no es tan lento, ¿verdad? El proceso de la instalación de la fibra es rápido y pues al nomás terminar el proceso de instalación de la fibra, pues ya el centro de monitoreo se va a poder nutrir de toda esa información y en tiempo real, pues la idea es que se optimice el tema de tráfico. Es más, incluso el mismo centro de monitoreo vamos a tener información de cómo fluía el tráfico, por ejemplo, antes, cuál era la velocidad promedio en kilómetros que la persona se tardaba, cuánto era el tiempo usualmente y cuál es el tiempo real en ese momento. Que puede empeorar si hay un accidente, por ejemplo, ¿verdad? Pero esa misma información del mismo accidente y de qué tanta afectación hay, pues también la podemos tener en el centro de monitoreo para tomar decisiones. Ministro, los que no he visto funcionando son los de los redondeles, que ya están ahí. Sí, en el caso de los redondeles, pues todavía, digamos, no se ha implementado de alguna manera, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en el caso de El Salvador del Mundo, sí hay semáforos, porque sí hay semáforos, y siempre han existido semáforos en El Salvador del Mundo, pero de alguna manera nosotros lo queremos ajustar para que generen los menores inconvenientes en temas de tráfico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el paso que va desde el redondel Salvador del Mundo hacia el Paseo General Escalón, pues es complicado, y actualmente no hay semáforo que detenga el paso vehicular. Entonces, nosotros hemos estado trabajando en algunas simulaciones de acuerdo al tráfico que circula por esa zona, y en base a eso pues van a estar colocados los semáforos. Es decir, de alguna manera el semáforo peatonal te ayuda para que transiten ágilmente los peatones, pero los vamos a poner en esos puntos donde generen los menores inconvenientes y las personas pues puedan circular sin problema. Que permita fluidez. Que permita las dos cosas. Ajá, fluidez vehicular, pero también seguridad para el peatón. ¿Cuándo más o menos se piensa? Porque yo me acuerdo que con el viceministro... Este mes van a quedar ajustados, ¿verdad? El Salvador del Mundo. Y iba a preguntar lo siguiente, ministro, porque vemos mucho los videos de las cámaras de videovigilancia que están ubicados precisamente donde hay semáforos, ¿verdad? Y ahí se deduce responsabilidad. Aquí cerquita la 79 Avenida y el Paseo General Escalón. En caso que yo tenga un accidente en alguna intersección, que el otro vehículo se vaya, yo podría pedir como ciudadano, el video de la cámara de vigilancia de ese lugar para que me sirva también de prueba, porque pues sí, están las fotos de mi vehículo, pero el otro se fue. ¿Cómo puedo demostrar yo de que en realidad el otro tuvo la culpa? Así es. No, sin problema, ¿verdad? Se puede abocar al Viceministerio de Transporte o a la Policía Nacional Civil para pues pedir eso. Nosotros vamos a habilitar en unos días un número de call center, ¿verdad? Que va a tener 3 dígitos para poder facilitar justamente esos casos para que las personas pues puedan tener la información en tiempo real, porque sabemos que van a haber siniestros que van a ocurrir y pues de alguna manera las personas necesitan cierta información, o de igual manera los reclamos que entren al Viceministerio de Transporte también pues que puedan tener esa información y que puedan ser documentadas por el mismo Viceministerio de Transporte, ¿verdad? De acuerdo a la información que se tenga. Nos dijo en la pausa que viene una novedad que tiene que ver con las licencias de conducir. Así es, en el caso de la licencia de conducir y las tarjetas de circulación, para la renovación de cada una de ellas, pues lo vamos a tener en línea. De hecho, actualmente ya tenemos el sistema, ¿verdad? En línea, en el cual pues las personas pueden renovar su licencia o pueden renovar su tarjeta de circulación sin ningún problema. Incluso en línea, en la página de CERTRACEN, pues ahí mismo se le toma la fotografía, es decir, ya tiene todo para... claro, ¿verdad? La computadora que tenga la persona tiene que tener cámara para tomarse la fotografía. De igual manera, en el caso de la licencia, pues hay un pequeño test visual, un examen visual, ¿verdad? Porque en el tiempo, como incluso se mencionaba,
puede haber alguna pérdida de visibilidad y de alguna manera pues es importante hacer este tipo de prueba, pero se puede hacer en línea. O sea, se va a poder renovar la tarjeta de circulación y la licencia en línea. En línea. Sin ningún problema. ¿Y el plástico? Ese plástico ahorita actualmente pues lo podría retirar un día después en cualquier agencia de Certracén. Ya. ¿Verdad? Así está actualmente, no lo hemos lanzado aún porque pues estamos en un proceso que pues queremos implementarlo que hasta se pueda llevar hasta la puerta de la casa de la familia. A domicilio. A domicilio. Entonces, sabemos que hay personas que por su día a día les es complicado pues poder llegar hacia una agencia de Certracén o del Viceministerio de Transporte. Entonces, queremos hacerlo lo más fácil, ¿verdad? O si alguien está en La Unión, o si alguien está en San Miguel o en la Huachapán, y de alguna manera pues no hay una agencia actualmente de Certracén en ese lugar, pues tiene que venir hacia la capital o tiene que ir a Santa Ana, o depende del lugar donde se encuentre, ¿verdad? O si está en La Unión, ir a San Miguel. La idea es que la persona no tenga que preocuparse y pueda incluso la licencia de conducir renovada o la tarjeta de circulación pueda llegar hasta la puerta de su casa. Claro, estamos en ese proceso de implementación, pero esperamos que este mes de febrero podamos hacer el lanzamiento oficial del nuevo proceso de renovación de licencias y tarjeta de circulación. Y así como también varios procesos y trámites del Viceministerio de Transporte que van a ser en línea. De hecho, estamos trabajando para que el BMT, el 100% de los procesos prácticamente puedan hacerse en línea sin ningún problema. Sí, que sean, a través de alguna modalidad en línea, que le lleguen los documentos y uno imprima, por decir algo. Así es, y alguien se puede preguntar, bueno, ¿y por qué no implementan rápido? Si hay, en el caso de la licencia de conducir, si pues hay varias empresas, ¿verdad?, que están dando el servicio de entrega a domicilio. Y quiero mencionar algo, y esto sucede muchas veces, y es que tenemos personas que son gemelas, por ejemplo, y que de alguna manera consideran que puede ir su hermano a traer su licencia o tarjeta de circulación, porque son iguales, porque en una fotografía pues se van a aparecer. Es más, hasta con el novio que se vaya también. Ya ha sucedido que si alguien pone... Se cambian el novio. Ajá. Si alguien pone el ID de su celular y es con reconocimiento facial, si alguien es similar, es decir, fácilmente puede habilitar el celular sin ningún problema, ¿verdad? Y ya se han hecho pruebas y así y desbloquea. Y desbloquea. ¡Ah! Y desbloquea. Tenés gemelo. Entonces, que yo sé. Entonces lo que se hace en Certracén y el Viceministerio de Transporte es que pues se les pide las huellas, es decir, la huella va en la licencia de conducir. Entonces, para esa entrega, digamos, de esa renovación de licencia, pues de alguna manera se les va a tener que pedir la huella, o principalmente cuando es entrega por primera vez. Ok, bueno, lo vamos a probar, compañero, porque a ti y a mí nos toca cambiar este año la licencia. Sí, en el mes del cumpleaños. Exacto. ¿Le pueden preguntar al ministro si las placas blancas las van a cambiar, las de plástico, ya que tengo más de un año, dice, de tener esas placas y nunca están listas las fijas? Sí, nosotros esperamos que en unos meses ya tengamos todas las placas metálicas y de alguna manera pues las personas puedan ya ir a pedir sus placas. Nosotros vamos a estar anunciando esto, ¿verdad? Ahorita estamos en ese proceso junto con el Ministerio de Hacienda porque de alguna manera esto se trabaja con Hacienda, siempre el tema de todas las placas metálicas que pues se necesitan para poder cambiárselas al parque vehicular. Hay varias unidades nuevas, ¿verdad?, que actualmente demandan placas y varias unidades existentes que de alguna manera se le han dado estas placas, que son placas provisionales, mientras pues se le otorgan las placas metálicas. ¿Hasta qué edad se puede conducir? Porque aquí preguntan a los adultos mayores por qué le siguen renovando la licencia. O sea, hay personas adultas mayores pues sí que ya no están aptas, ¿verdad? Sí. Bueno, actualmente, ¿verdad?, la ley de alguna manera no regula tanto, ¿verdad?, el tema. No establece la edad. No establece, ¿verdad?, pero pues sí, de alguna manera habrá una edad en la cual pues se pierden
capacidades, etcétera, ¿verdad? Pero yo creo que más allá, porque también puede haber una persona que tenga 80 años y no necesariamente pues, haya perdido, digamos, tanto, ¿verdad? Es decir, esto creo que depende, ¿verdad? Depende, ¿verdad? No creo que se pueda discriminar a una persona necesariamente por la edad. Es decir, puede ser alguien que tenga 60 años y ya tenga más complicaciones que otra persona que uno ve y que ya tiene 80, 90 años incluso, ¿verdad? Ya ha sucedido, ¿verdad? Ya ha sucedido caso. Sí, usted dice no necesariamente la edad. Yo creo que lo mejor es con pruebas, ¿verdad? Posiblemente a una mayor edad puede ser que haya que hacer más pruebas que a una persona que... Y uno creo que también se tiene que hacer un autoexamen, ministro, y ser responsable. Aquí estoy viendo ya a Fátima en la cuenta de X del Ministerio de Obras Públicas. No obstaculicemos el tráfico y reportarlo a nuestra casa. Este día soy la jefa de indemnizaciones autos. Este día venimos a recordarles los simples pasos que deben seguir. Son pues bastante simples. Solicitamos la toma de fotografías de los vehículos en su posición actual, en la cual se puedan verificar pues las placas. Posterior a eso, movilizarse hacia una zona en la que no obstaculicemos el tráfico y reportarlo a nuestra cabina de asistencia al asterisco 600. Estos pues simples pasos, recordarle que son un beneficio para todos ustedes, ya que al estar en carretera estamos expuestos a sufrir otros accidentes y pues también estamos exponiendo nuestro tiempo, ¿verdad? Nosotros les garantizamos llegar a atenderlos en el lugar en el que se encuentren y estaremos pues solicitando esas fotografías que debieron tomar inicial. Muchas gracias a todos y feliz día. La verdad que esto es un esfuerzo del gobierno, ¿verdad? Con la empresa privada que a partir de conversaciones llegaron a acuerdos, ¿verdad? Y por eso es que hacen este anuncio en donde ya se implementa. Totalmente. Ajá. Y así como en todos los temas debería de funcionar, ministro. De acuerdo. Incluso en el cambio del transporte público, que es un poco más complicado, pero créanme que estamos trabajando, ¿verdad? Es un proyecto un poco más grande, la diferencia es que sí requiere un poco de recursos, ¿verdad? Importantes, pero sí estamos trabajando en eso. En el caso de esto, ¿verdad? Sí se llegó a un consenso con todas las aseguradoras, porque de alguna manera, pues, si bien es cierto, podemos cambiar la ley y todo, pero hubiera sido un poco feo para la población que nosotros de alguna manera hubiéramos implementado esto y al final una aseguradora venga y no le quiera cubrir porque movió el vehículo, ¿verdad? O porque no le servían solo tomar fotografías. Entonces era importante llegar a un consenso entre todos para que además adecuaran sus procedimientos las diferentes aseguradoras a este nuevo método de pues, cubrir ante cualquier accidente vial que pueda ocurrir. Claro, y ya al momento del anuncio ya todo esté funcionando, pues, ¿verdad? Y al momento del anuncio también es importante que todo esté funcionando, ¿verdad? Sin ningún inconveniente. Bueno, muy bien, gracias por la visita, ministro. Siempre es un gusto. Esto es creo que va a requerir del sentido común de toda la población para que el tráfico siga fluyendo a pesar de un inconveniente. Y ojalá que no tenga inconveniente, ¿verdad? Lo más importante es manejar con prudencia, velocidad moderada, para evitar este tipo de siniestros. No son accidentes, ministro, son siniestros, así ¿verdad? Muy bien. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Gracias a ustedes por la invitación. Ya escogió el desayuno que se va a llevar. Hay deliciosas bebidas en promoción que las puedes disfrutar en San Martín para este mes de febrero, que te ofrece 2 capuchinos italianos por $3.95 o el nuevo matcha en dúo, tamaño mediano por $6.95 en su opción Ice, Frappé o Latte. Restricciones aplican. Esto en San Martín, ya vinieron los desayunos de San Martín, el ministro se lleva el croissant y agradecemos a Línea Rosa el servicio a domicilio que nos da para poder tener nuestros desayunos aquí en la cabina del Corre-Corre de la mañana. Somos mujeres manejando para mujeres y nuestro compromiso es brindarte la tranquilidad y confianza en cada viaje para que llegues segura a tu destino. Así que programe sus viajes con Línea Rosa, 62004491 o a través de Línea Rosa App. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, 360podcast.sb. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.